No podés... Yo no quiero hablar. Me van a hablar con la cámara. Bueno, pero puede ser que esto sea el origen de que después va a estar guionado. En algún momento tienen que empezar a guionar. No es solo grabar cosas. Sí, Mirá, no, cayó la gota, tienen razón. ¡Tac! Increíble, Cayó la boludo. gota Increíble. Qué actor que soy, Dios mío. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Medio cansado, medio mal dormido. A veces pienso que sí podría y otras veces pienso que no. No pude dormir, a las 5 de la mañana me desperté y no me podía volver a dormir. O sea, Cuando juego al fútbol y a veces si no me llega la pelota y el marcador me come y no puedo girar y se me pasa por abajo la sola de la pelota, digo, no, boludo. No puedo parar ni una pelota en primera. Me parece interesante y que es parte de lo que uno labura en análisis, que es cuando hablamos de la castración, ¿no? Esto de, bueno, también hay que bancarse que todo no se puede. Mariano, con cariño, con afecto, con cariño. Yo sé que te voy a emocionar en la cancha. Por más Ojalá, que erre, ojalá. te voy a poner la piel de gallina, vas a ver. Vamos, me encanta eso. Ya la tiene de gallina la piel. Me encanta eso. Sacame presión, macho. Vos pensás que tengo 60.000 No, personas. mira, Uno ¿dónde está? me tiene que bancar a mí. Bueno, yo te banco. Yo te banco. ¿Eso te tranquiliza a vos? Saber que hay uno. Sí, sabés Que hay uno que quiere que. Sí, está bien. que se va a pelear con el otro cuando me putee. ¿Sabés cómo? O sea, Chao, hasta mañana. tengo el director técnico de River del fútbol senior ahí, tengo el teléfono, es mi tallerista, coincide que es mi tallerista, es increíble. Pero bueno, digo, ¿qué hacemos? Lo voy a ver directamente, lo llamo primero por teléfono. Dice Zapetti que va a ir a buscar al mecánico la posibilidad Sí. de jugar en primera. ¿Al mecánico? Sí. Hola Mario, ¿cómo te va? Te habla Mariano Zapetti. No sé, mira, a ver, para que te acuerdes de mí, yo llevaba el Megán ahí al taller, ¿viste? De Congreso, ¿te acordás? ¿Qué sería en qué categoría? senior, Senior. que son los ex jugadores, o sea, los retirados, y algunos que no fueron jugadores profesionales pueden participar. Tal vez jugar al fútbol senior sea un escalón para luego llegar a primera y poder mostrarme ahí. No, está bien, qué sé yo. Que después se fije de ponerle lubricante en las rodillas. Escúchame, te hablaba por lo siguiente. Estoy haciendo un documental y tengo una idea sobre River. Entonces no hay pregunta, hay acción. O sea, tenés que jugar en senior. ¿Vamos a lograr eso? Voy a empezar a dibujar el gol soñado. ¿Cómo sería el gol soñado? No sé, lo estoy pensando. Creo que sería de cabeza. El gol soñado de cabeza. Es como un gol con suspenso, con pelota en el aire, ¿no? Bueno, voy a ver al técnico del fútbol senior. O sea, que me vea con actitud, ¿viste? Es fundamental el bolsito. Llevar el bolsito es fundamental. Bueno, déjame pasar esa acá. ¿Me quedo acá o entro? Cortá, boludo, si esto no sirve, cortá, no es. No te fijas ahí y vas a poder pensar. Alguien que quiere jugar en River al 40 como representando por ahí la voluntad popular de muchos hinchas, ¿no? Que quisimos eso. Digamos, por él, lo que estaría bueno, lo que me serviría por ahí, si podemos hacer algo para el fútbol senior, que yo pueda jugar, entrar en un momento, eso serviría como para mostrar que yo estoy haciendo ese intento por llegar a ese debut, a ese ansiado debut. Mira, yo estaba pensando igual. Sí. En la primera de River jugó un tal Carlos Dantón Cepaquercia. ¿Eso es verdad? Es verdad. ¿Por qué no puede jugar Zapetti?
tiene ganas, tiene voluntad. Vi muchos 9 sin ganas, sin voluntad. Que juegue. De última lo puteamos. Por un lado, te escucho y digo, bueno, acá hay algo que es interesante para los que te van a ver en este documental, que es poder transmitir que en un proceso en donde uno tiene un objetivo o un gran deseo, uno también tiene la posibilidad de disfrutar el proceso. Bueno, no sé, yo de alguna manera voy a apoyarte a ver qué podemos, con qué podemos colaborar para que puedas desarrollar tu documental, ¿no? Sí, aparte, bueno, Aparte sé que sos de River y eso es importante. yo soy de River, socio toda la vida, me probé 2 veces. Las 2 veces que me probé, la primera hice 3 goles, nadie había hecho 3 goles. La segunda lo mismo, 3 goles, entraba el 2, el 4, digo. Entonces me parece que meternos de a poco es una buena opción. O sea, que jugar al fútbol sin yo sería un golazo, sería tocar el cielo con las manos. Vos venís Yo estoy a disposición, decime y yo... el lunes venite a River y ahí vemos qué podemos, qué podemos hacer. El lunes voy a River, al partido que River juega, no sé contra quién. Me dijeron, vos viniste. Me dijeron, ni sí ni no. Ah, lo quiero intentar. Aparte, yo sé que soy un jugador. Yo estoy jugando, estoy Dice que no va a ser papelones. Bueno, ¿y el lunes a qué hora? Estate a las 8 en River. ¿A las 8? Mi cara de risa piensa que soy de madera. Yo sé que no soy de madera, ¿viste? No le voy a hacer pasar papelones. Así que... Mirá los ojos, Mariano, mirá los ojos. Porque si vas a querer convencer a la gente de que es tu sueño, ¿en serio? Los ojos. No, mirá los ojos. No sé hacer eso. Mirá a los ojos, mirá. Te voy a meter un problema, pero es un hermoso problema.